Don Quijote de la Mancha, primera parte, capítulo 5, donde se prosigue la narración de la desgracia de nuestro caballero. Don Quijote, después de su fallido enfrentamiento con los mercaderes y la caída de Rocinante, se encuentra en una situación lamentable. El capítulo comienza con Don Quijote, aún tendido en el suelo, incapaz de moverse debido a la caída y los golpes recibidos. Sin embargo, su mente sigue absorta en las historias de caballería que ha leído y decide recurrir a uno de los remedios que siempre le han ayudado a sobrellevar sus penurias: pensar en las historias heroicas de sus libros. En su estado de semi-inconsciencia, recuerda el episodio de Baldovinos y el Marqués de Mantua, unas historias muy conocidas que formaron parte de la tradición de romances y epopeyas que eran populares en la literatura española del Siglo de Oro, basadas en leyendas medievales y romances anónimos. Baldovinos habla sobre un caballero que queda herido tras una batalla y que se encuentra en una situación desesperada, similar a la de Don Quijote en el suelo después de su caída. La leyenda cuenta que Baldovinos está gravemente herido y llama desesperadamente a su dama, que en la versión original de la leyenda está asociada con la traición o la deslealtad. Inspirado por esta historia, Don Quijote comienza a recitar un romance, lamentando su dolor y llamando a su señora en términos similares a los del caballero de la leyenda. En el romance, Baldovinos se queja amargamente de la indiferencia de su amada, cuestionando su lealtad y expresando su dolor. Este lamento encaja con el estado de Don Quijote, que se siente traicionado por su suerte y desamparado, y proyecta su sufrimiento en la figura del caballero herido de los romances. Su recitación, aunque emocionante para él, no hace más que aumentar la confusión del labrador que lo encuentra. Aquí, Don Quijote se identifica erróneamente con los personajes del romance, creyendo que el labrador que lo encuentra es el Marqués de Mantua, su tío. Esta confusión refleja su estado mental alterado y su identificación completa con los héroes de los romances. El labrador, un vecino del propio Don Quijote, pasa por el lugar y ve a Don Quijote tendido en el suelo. Al acercarse, se sorprende al ver al hidalgo en tal estado y comienza a limpiarle el rostro cubierto de polvo. Al hacerlo, reconoce a Don Quijote y le pregunta sobre su estado. Sin embargo, Don Quijote sigue recitando el romance, confundiendo al labrador con sus referencias a la leyenda y a personajes ficticios. El labrador, perplejo, intenta examinar a Don Quijote para verificar si ha sufrido alguna herida. No encontrando señales de sangre ni lesiones graves, decide ayudarle a levantarse. Debido a la incapacidad de Don Quijote para mantenerse erguido, el labrador coloca al hidalgo sobre su asno para transportarlo con mayor comodidad. Recoge las armas y partes rotas de la lanza, las ata a Rocinante y comienza el viaje de regreso al pueblo, con el propósito de llegar antes de que se haga completamente de noche para evitar que la gente vea a Don Quijote en tan deplorable estado. Durante el trayecto, Don Quijote, aún inmerso en sus fantasías caballerescas, cambia de historia en su mente, olvidando momentáneamente el romance de Baldovinos. Empieza a pensar en la historia del moro Abindarráez, un episodio también conocido por sus lecturas. Al ser interrogado por el labrador sobre su estado, Don Quijote empieza a hablar como si fuera Abindarráez en lugar de Baldovinos, un moro que es capturado por Rodrigo de Narváez, el alcalde de Antequera. La narrativa de esta leyenda también se enmarca en el contexto de la captura y la esclavitud, y en el romance de Abindarráez con la hija del alcalde. Aunque Don Quijote está en un estado de delirio, sus referencias al romance muestran cómo se adentra aún más en su mundo imaginario, donde él mismo se convierte en los personajes de las historias que lee. El labrador está perplejo ante la situación. Al ver a Don Quijote recitando estos romances, en lugar de responder preguntas sobre su estado, comienza a darse cuenta de que su vecino está realmente loco, no simplemente herido. La forma en que Don Quijote combina estas historias con su propia situación y las usa para expresar su dolor y confusión, refleja su completa inmersión en la literatura de caballería. Continúan hablando en términos heroicos y épicos, confundiendo aún más al labrador con sus delirantes relatos. Cuando llegan al pueblo, la noche ha caído y el labrador lleva a Don Quijote a su casa. El labrador empieza a anunciar la llegada de Don Quijote con términos de fantasía, llamando a Don Quijote Baldovinos, el Marqués de Mantua, y el moro Abindarráez, lo que confunde aún más a los presentes.
Finalmente, la familia y los vecinos salen para recibir a Don Quijote. Al verlo, corren a abrazarlo y a ofrecerle ayuda. En la vivienda, la situación es de caos y preocupación. El ama y la sobrina de Don Quijote estaban alteradas por la desaparición del hidalgo y por la ausencia de su caballo y equipo. El ama, que está especialmente angustiada, le cuenta al cura, el licenciado Pero Pérez, y al barbero, Maese Nicolás, sobre la posible causa de la locura de Don Quijote, su obsesión con los libros de caballería. El ama acusa a los libros de haber alterado la mente de su señor, y el cura y el barbero coinciden en que estos libros son los responsables de su locura. El labrador, que ha estado ayudando a Don Quijote, empieza a relatar con detalle cómo encontró al hidalgo. Describe a Don Quijote tendido en el suelo, inmovilizado por los golpes y el dolor, y su insistencia en recitar romances y leyendas de caballería. El labrador aclara que, al principio, no entendía el motivo de las quejas de Don Quijote ni las historias que contaba, ya que el hidalgo estaba hablando de personajes ficticios. El labrador también explica que, a pesar de la apariencia dramática de Don Quijote, no había heridas visibles, lo que lo llevó a sospechar que su estado era más fruto de la locura y el agotamiento que de una verdadera batalla. Don Quijote, a pesar de su dolor y mal estado, sigue afirmando que ha sido herido en una gran batalla contra 10 jayanes, unas figuras míticas en sus historias. La ama, al ver que no hay heridas, empieza a maldecir los libros de caballería nuevamente y se asegura de que Don Quijote reciba atención. Se le lleva a la cama y se le examinan las heridas, que en realidad son solo moretones y dolor general. El cura, al enterarse de los detalles de la caída y el estado de Don Quijote, se encoleriza más contra los libros de caballería y decide que deben ser quemados para evitar más problemas. Mientras tanto, Don Quijote sigue insistiendo en sus fantasías heroicas, solicitando comida y descanso. El cura y el barbero, al escuchar el relato del labrador, están cada vez más preocupados por la salud mental de Don Quijote. El cura, especialmente, está indignado por la influencia de los libros de caballería en la mente del hidalgo. Él se enfurece al saber que estos libros han causado tal locura y se compromete hasta hacer justicia con ellos. Expresa su enojo y desdén hacia las historias de caballería que, según él, han causado el deterioro mental de su amigo. El barbero, aunque también preocupado, es más pragmático en su enfoque. Reconoce la gravedad de la situación y está dispuesto a colaborar con el cura para solucionar el problema. Ambos discuten sobre la mejor manera de abordar la situación y coinciden en que la única forma de evitar futuros problemas es deshacerse de los libros que han causado esta locura. La conversación gira en torno a la necesidad de condenar y destruir los libros de caballería que han influido negativamente en Don Quijote. El cura propone que se haga un acto público en el que se quemen los libros. Argumenta que estos libros no solo han afectado a Don Quijote, sino que pueden tener un impacto similar en otros lectores si no se eliminan. El labrador respalda esta idea y está dispuesto a colaborar en la tarea de quemar los libros. Mientras el cura y el barbero se preparan para tomar medidas drásticas, el labrador expresa su preocupación por el futuro de Don Quijote. Aunque ha ayudado a llevar al hidalgo de regreso a su casa, el labrador sabe que la situación es delicada y que se necesita una solución integral para restaurar la cordura de Don Quijote. El cura y el barbero, conscientes de la gravedad del estado de Don Quijote, se comprometen a hacer todo lo posible para ayudarle. Se preparan para examinar más a fondo los libros de caballería y para tomar medidas para evitar que otros se vean afectados por ellos. El cura, en particular, muestra un sentido de urgencia y determinación para solucionar el problema y proteger a su amigo de los peligros de la locura causada por los libros. Este diálogo resalta la preocupación de los amigos de Don Quijote por su bienestar y su determinación de abordar la causa subyacente de su locura, ofreciendo un vistazo a cómo las personas cercanas a él intentan lidiar con la situación y protegerlo de los efectos perjudiciales de sus lecturas obsesivas. El labrador se despide y se va, mientras el cura y el barbero se preparan para hacer frente a la crisis que representa el estado mental de su amigo. Ahora continúa el capítulo número 6.